Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien. Yo soy May y hoy les traigo la explicación del episodio número 4, el cual es titulado It's Been a While en referencia al tan esperado reencuentro entre Mark y Nolan. Por eso el episodio abre con los eventos que tuvo que vivir Nolan después de que abandonó el planeta Tierra al ser incapaz de quitarle la vida a su hijo. En el fondo suena el tema Avalanche de Nick Cave, el cual es un tema que habla sobre la depresión del alma. El autor intenta transmitir el sentimiento que vivió luego de que empezó a hacer la música que realmente amaba. El tema es un emblema de independencia musical, al igual que en la serie a través de la tristeza extrema del autor, encuentra un motor que lo inspira a salir de la cueva de la agonía, para así encontrar nuevamente su camino. Si bien es un tema que suena depresivo y desgarrador, realmente es un llamado a resurgir. Por eso me encanta que sea el tema que los productores eligieron para acompañar esta secuencia. A diferencia del cómic, Nolan vive un periodo de pérdida. El Viltrumita está emocionalmente destrozado. Su conflicto emocional nace de la pérdida de su identidad, ya que por más de 5000 años, Nolan siguió las órdenes que el Imperio le dictó al pie de la letra. En su orgullo cree tener una identidad muy bien establecida, un conquistador orgulloso por la superioridad de su especie respecto a todo el universo. Sin embargo, todo esto se rompe cuando aprende que la vida de los humanos es tan importante como la de él mismo. De modo que este conflicto lo hace divagar por todo el universo, se la pasa sin rumbo en una secuencia que es completamente original de la serie. Nolan en el cómic llega a la Luna y ahí toma la decisión de buscar otro planeta para entregárselo al Imperio en lugar de la Tierra, con la esperanza de que el Imperio no lo condene a su muerte. Unos días después llega a Traxa y los traxanos le entregan el mandato, porque en su tradición dicta que el poder lo debe tener el individuo con mayor edad. No obstante, agregan una secuencia que transforma todo el desarrollo del personaje. Nolan, encontrándose sin identidad y sufriendo por todo el daño que ha causado a través de los miles de años como conquistador, hacen que su alma esté completamente rota y tristemente no encuentra otra solución que atentar contra su vida al dejarse absorber por un agujero negro. Pero esto no es un acto para escapar de las consecuencias que el Imperio emprenderá contra él, sino más bien una medida desesperada para detener el dolor que está experimentando su alma. Milagrosamente una nave traxadiana se encuentra averiada y dirigiéndose hacia la masa gigante. A Nolan no le queda otra opción que detener sus planes y salvar a los traxadianos al borde de ese fatal destino, en un acto que poéticamente reafirma su nueva identidad, la de un hombre que valora todas las formas de vida y emplea su poder para preservarla, siendo estos los valores que el Viltrumita defenderá por el resto de su vida. Por esa razón no tiene ningún deseo de conquista con los traxanos. Es un cambio inmenso, porque demuestra que Nolan está completamente redimido y ahora no le interesa absolutamente nada sobre el Imperio. Con esta nueva identidad logra mirar hacia adelante y está listo para seguir su vida dentro del pueblo traxano, quienes valoran tanto su presencia que lo nombran como su emperador, por mérito propio y no por medio de la violencia. Lamentablemente sabemos de la semana anterior que Allen el alienígena fue golpeado por agentes del Imperio quienes obtuvieron la información de la traición de Nolan. Ahora estos se dirigen hacia Traxa para ponerle fin a la vida del ex general Viltrumita. Esto es un evento inmenso en toda la galaxia. A pesar de la corta edad de Nolan, en comparación a los jerarcas del Imperio, sus innumerables conquistas han hecho que el nombre de Nolan sea sinónimo de fama a lo largo y ancho de las fuerzas imperiales, y producto de su fama le asignan hasta 3 agentes viltrumitas para su captura. Nolan sabe muy bien que el Imperio no dejará su traición sin consecuencias. El Imperio Viltrumita se rige a partir de la supervivencia de los más aptos. Cualquier acto de debilidad debe ser extirpado de su sociedad, por lo que a Nolan le espera la sentencia de muerte. Nolan, a través de sus actos de bondad y amor por la vida hacia todas las formas de vida, logra conseguir el puesto de emperador. El Viltrumita ahora se preocupa genuinamente por el bienestar de su pueblo, y más importante aún, por preservar sus vidas. Por ese motivo hizo llamar a su hijo Mark, con la esperanza de que con algo de entrenamiento puedan ser capaces de resistir el ataque. Cuando volvemos al presente, Mark, al igual que en los cómics, no puede resistir el afecto que siente por la figura de su padre, a pesar de la tragedia que protagonizó en la Tierra. Sin embargo, la historia a partir de aquí da un giro de 180 grados. Mark no le puede perdonar a Nolan todo el dolor que le está ocasionando a su madre, lo que acaba rompiéndose cuando recuerda a los cientos de víctimas que provocaron sus acciones.
Por eso le agregan un montón de diálogos y acciones que expresan el enfado que el joven Viltrumita también siente hacia su padre. En los cómics, Mark ni siquiera intenta abandonar el planeta por su cuenta, más bien le ruega a su padre que vuelva con él a la Tierra para que todo vuelva a ser como antes. En cambio, acá es Nolan quien debe mendigar la atención del joven. Su escasa comunicación asertiva hace que Mark no pueda notar lo profundas que son sus heridas y lo verdaderamente arrepentido que está de sus acciones. Mark es dominado por la ira y el resentimiento. Todos los esfuerzos que Nolan intenta dar para explicar su visión son bloqueados rápidamente por el joven. Sin embargo, Nolan sabe que Mark comparte su amor hacia la vida de los inocentes. Por eso el chico emprendió el viaje de 6 días que lo trajo hasta Traxa, y solo la potencial amenaza hacia la vida de los traxanos es lo que lo mantiene en el planeta. Porque realmente Mark sigue siendo dominado por la ira y el resentimiento, lo que aumenta cuando se entera que su padre ahora también es infiel. Nolan ha reconstruido su vida y ahora se encuentra casado con una de las traxanas que rescató del accidente. Producto del amor que Nolan ahora es capaz de sentir hacia especies supuestamente inferiores, junto a su nueva compañera llamada Andresa dio vida al medio hermano de Mark, quien en un futuro llevará el nombre de Oliver. Sin embargo, Mark es infranqueable, el enojo que siente no lo deja pensar con claridad. Esto es una característica del personaje. Una vez que algo le molesta, le cuesta enormemente razonar con claridad. En los cómics es un rasgo ligero, pero acá lo hacen ver aún más evidente. Y la razón por la que se enfocan tanto en ello es debido a que esta es la debilidad que Armstrong Levy se encuentra buscando a través del multiverso, la cual veremos en la segunda mitad de la temporada, que se estrenará en el mes de marzo. Sin embargo, volviendo a Traxa, Mark por fin logra escuchar ligeramente a su padre, quien le explica su viaje emocional y de identidad a través de su llegada a Traxa. Oliver aparenta 6 meses de edad, pero la realidad es que apenas tiene una semana de vida. La biología traxana hace que su crecimiento sea acelerado. Sin embargo, su ADN Viltrumita logrará que el niño viva por cientos de años. Acá la serie hace un cambio enorme en el cómic, porque Nolan expresa su preocupación por la vida del niño. Sin embargo, de la historia original, sabemos que la misión original de Nolan en la Tierra era establecer un campamento de cría para engrosar las fuerzas del Imperio, y el hecho de que Nolan está preocupado por la reacción del Imperio ante la concepción de su hijo en Traxa, puede que signifique que los productores estén planeando hacer cambios enormes de la historia general. Pero teorías aparte, después de que ambos logren ponerse en la misma página con el objetivo de salvar a Oliver y al pueblo traxano, Nolan le explica a Mark que su intención es entrenarlo en combate para que le ayude en la defensa del planeta. Lamentablemente no existe tiempo para eso, porque el Imperio Viltrumita hace una entrada temprana en el planeta. Nolan, al igual que en los cómics, le pide a Mark que lleve a su nueva familia a las cavernas, donde lo único que no me gustó es que eliminan el componente emocional de la historia original. En el cómic se explica que al momento de atacar los planetas, el Imperio Viltrumita inicia su asalto quitándole la vida y destruyendo todo aquello que tenga vínculos emocionales con su objetivo militar. Y ese conocimiento es por el cual Nolan le pide a Mark que lleve hasta las cavernas a su nueva familia. No obstante, sin importar los motivos, Mark, con la ayuda de Andresa, logra llegar hasta las famosas cuevas de Rock Lane. Andresa menciona que estas fueron creadas para resguardar a su pueblo en caso de violencia y problemas, mientras que en el material original se explica que fueron creadas para proteger a su pueblo de las fuertes tormentas que azotan la superficie del planeta cada cierto tiempo. Además agrega que la esperanza de vida de los traxanos es de 1 año, mientras que en el cómic es de 9 meses. Durante esta conversación, Andrés explica su relación con Nolan, dando a entender que él aún ama y extraña a su familia en la Tierra. Lamentablemente su conversación es interrumpida por Lucan, uno de los 10 Viltrumitas más poderosos de la historia. La pelea es completamente diferente a como sucede en las historietas. Mark intenta dañarlo, pero simplemente no tiene la fuerza necesaria. El chico nunca ha estado en un enfrentamiento de este tipo. Mark simplemente no tiene ninguna oportunidad contra este. Por eso es Nolan quien le salva la vida. Al poderoso Viltrumita solo le tarda 1 minuto en neutralizar a este agente del Imperio. Tristemente, cuando Nolan decidió ir en apoyo de su hijo, dejó vulnerables a las ciudades en las que se encuentran toda la población de Traxa. Así que para el momento en el que Mark y Nolan llegan en su defensa, se dan cuenta que es demasiado tarde. Toda la población ha sido completamente eliminada, y es ahora Nolan quien entra en un conflicto emocional. La empatía y el dolor de la pérdida son emociones que el Viltrumita desconocía hasta el momento.
Aquí hacen otro cambio a la historia, pues en el cómic es Mark quien quiere explicarle a Nolan que lo que él está viviendo es normal y debe mirar hacia adelante, mientras que en la adaptación Nolan en su ataque de ira arremete contra el joven intentando que éste le entregue algún tipo de explicación. Este episodio revive el sentimiento que tuvo en la Tierra. La identidad de Nolan escapa brevemente a la del Viltrumita despiadado. Un detalle magistral, porque habitualmente cuando se experimentan fuertes traumas, nuestra personalidad es determinada por nuestro subconsciente, siendo este un lugar seguro para afrontar las adversidades. Por esa razón, por un pequeño periodo de tiempo, Nolan desea volver a ser el de antes y no sentir nada ante la masacre de toda la población de Traxa. Sin embargo, Mark al mencionarle el origen de su trauma lo hace volver en sí mismo, y es entonces cuando son interrumpidos por Zula y Vidor, quienes son los encargados de detener a Nolan. Otro enorme cambio respecto a la historia original. Zula es una de las comandantes más importantes del Imperio Viltrumita. Es una veterana que vivió a través del reinado del emperador Argal, el Virus Scourge y la época dorada del Imperio, mientras que Vidor es un personaje original de la serie. En la historia original es el comandante Craig y su ayudante quienes sostienen la pelea en Traxa con Mark y Nolan. En esta ocasión llama la atención que Nolan decida embestir con su ira a Vidor en lugar de Zula. Por tradición viltrumita la batalla se inicia contra el oponente de mayor nivel, así que podríamos suponer que Vidor ostenta un rango mayor que Zula en las líneas del Imperio. Además, el emparejamiento de Mark es la veterana de 1000 batallas. En teoría, Mark no debería tener ninguna oportunidad contra alguien del nivel de esta ceñito, lo que se demuestra una vez iniciada su batalla. Mark es sometido en apenas 2 movimientos. Ahí Nolan debe sacar el ultra instinto para nivelar la batalla y encargarse de ambos viltrumitas por su cuenta. La actitud durante el combate es completamente diferente a como sucede en el cómic. Nolan se muestra frustrado por la incapacidad de Mark. El chico se resiste a ejercer violencia letal contra su oponente, mientras que en la historia original es debido a que Mark no tiene ni idea de cómo pelear ante otro viltrumita. Durante los cómics se da la misma pausa durante el combate y ahí Nolan le comenta a Mark que para pelear ante otro viltrumita se debe dejar de pensar y solo enfocarse a pelear a través de su instinto, mientras que aquí es un bloqueo emocional que impide que Mark libere todo su potencial. Nolan en su frustración le menciona todas las fatales consecuencias de la derrota y es por esa razón que el chico cambia su mentalidad y ahora pelea con todas sus capacidades, y el hecho de que Mark logre responder a los ataques de Zula es un logro sin precedentes. En teoría, Zula es inmensamente más poderosa que Mark, incluso durante los acontecimientos más avanzados del cómic. Zula siempre demuestra ser una rival formidable para cualquier viltrumita, por eso la victoria parcial que obtiene el joven ante la veterana es sin dudas algo destacable para el Imperio. Lamentablemente la nobleza de Mark lo aleja de la victoria definitiva. Su duda ante la posibilidad de acabar con Zula condena los esfuerzos de él y de su padre. Mark acaba recibiendo una herida letal y Nolan debe salvarlo nuevamente de una muerte segura. Y una vez que este cree haber acabado con las fuerzas enviadas por el Imperio, al igual que en los cómics, Lucan aprovecha el momento de descuido para extraer la columna vertebral del cuerpo de Nolan. Con esto la batalla está sentenciada y los viltrumitas logran neutralizar la resistencia de Mark y Nolan. Los viltrumitas tienen una extraña costumbre que establece que todos aquellos que son sentenciados a muerte deben estar en plenitud de forma al momento de la ejecución, y es por esa razón que los cuerpos médicos de Viltrun se llevan a Nolan. A partir de aquí, él es el prisionero de Viltrun y será ejecutado una vez que sus heridas se recuperen. Nolan conoce muy bien su destino, y es por esa razón que decide despedirse de su amado hijo, lo cual es un detalle muy importante para la historia, pues en estos supuestos libros de ficción son realmente narraciones de todas las peleas y conquistas en las que participó Nolan como agente del Imperio, y por ende en esas historias se narran acontecimientos de poderosos seres que alguna vez lograron establecer algún tipo de resistencia sobre el Imperio. La esperanza de Nolan es que cuando Mark lea estos libros pueda conseguir armas e individuos que le ayuden a plantar batalla contra el Imperio, y es por esa razón que son las últimas palabras que Nolan le menciona a su hijo. Afortunadamente Mark alcanza a escucharlos antes de desmayarse ante el inmenso dolor que padece. Y cuando el chico despierta tenemos la aparición del famoso general Craig. Antes de la pelea de Mark con Lucan, el agente del Imperio le comentó que esta batalla sería su evaluación para formar parte del Imperio, y es por ese motivo que ahora el general Craig se presenta ante él para darle la gran noticia que ha sido aceptado dentro de sus filas. Además, el general le da a conocer a Mark que su primera misión es reemplazar a su padre en la Tierra.
así que ahora Mark es el encargado de mermar las defensas para la conquista del planeta. Es decir, al igual que Nolan se encargó de la eliminación de los Guardianes del Globo, Mark ahora tiene la obligación de eliminar toda fuerza que pueda suponer una resistencia, lo que incluye a sus queridos amigos. El general también le menciona que pronto habrá una inspección en el planeta para verificar su progreso, a diferencia de los cómics donde el mismo general le menciona que tendrá un periodo de 100 años para conquistar el planeta, un detalle que se establece de esta manera para hacer destacar la soberbia de los Viltrumitas, porque en los cómics el plazo de 100 años es una jugada del general para sorprender las defensas de la Tierra, mientras que aquí asume que tiene la fuerza necesaria para asaltar el planeta en el momento que lo desee, y por el material original sabemos que la encargada de llevar esa inspección es la abusadora Anissa, por lo que es muy probable que tengamos su aparición en la segunda temporada. Mientras que pasando a la siguiente trama del episodio, tenemos la continuación del dolor de Deborah. Debbie sigue luchando ante el dolor que le provocan los eventos que protagonizó su amado esposo. Ella se siente responsable al no ser capaz de haber visto venir las oscuras intenciones del Viltrumita. Cree que el amor la cegó y por eso sufre en soledad, mientras que intenta ser fuerte ante el mundo. Por ello, Deborah visita la falsa tumba de Nolan y ahí menciona su conflicto ante las acciones del Viltrumita. Ella no puede entender por qué Nolan la manipuló de esa manera. Para ella no tiene ningún sentido que Nolan la tomara como esposa en lugar de conquistar al planeta de una vez por todas. Con esto Deborah demuestra ser una mujer verdaderamente fuerte. A pesar de los acontecimientos y problemas, ella siempre intenta superar sus emociones para llegar a conclusiones lógicas. Estos cuestionamientos dejan entrever que su dolor nace de no poder darle sentido a sus últimos 20 años con Nolan, a pesar de que ella ignora todos los entresijos de la historia. Algo dentro de ella sabe que hay algo más. Y la verdad que ignora Deborah es que el amor de Nolan sí fue real. Nolan es uno de los comandantes más despiadados del Imperio. Cuando llegó a la Tierra venía con las claras intenciones de conquistar el planeta de inmediato. No obstante, fue el aprecio físico y amor de Deborah que lo obligó a retrasar sus planes hasta 20 años. Porque incluso después del nacimiento de Mark, Nolan siempre tuvo la opción de llevar al niño a Viltrum y criarlo como todo Viltrumita. Lo único que lo detuvo fue el gran amor que sentía por su querida esposa. A Nolan simplemente le aterraba perderla, lo que es un logro inmenso si consideramos que el Viltrumita nunca temió ante nada. Lamentablemente, Deborah no tiene la información suficiente para llegar a esta conclusión, por eso lo siguiente que decide es acabar de expulsar a Nolan de su vida. Ahí es visitada por Art, quien es el mejor amigo de Nolan. Durante la temporada 1 logramos verlos compartiendo las chelas. Este le trae un mensaje muy interesante a Deborah. Según sus palabras, Deborah es una mujer realmente fuerte, porque fue la única capaz de contener a Nolan durante 20 años. La fortaleza de Deborah es la templanza y la virtud. Ella, a pesar de tener a un alienígena indestructible como compañero, constantemente se enfrentaba ante él, crió a su hijo y gracias a ella toda la humanidad sigue con vida. Esto acaba por armar el rompecabezas, y por esa razón la siguiente escena de Debbie es empacando las cosas que aún tenía de Nolan en su casa. En esa escena se encuentra Cecil ofreciéndole las regalías por la venta de los libros de Nolan. Sin embargo, ella se opone a recibir dinero por ese concepto y espera que ese dinero sea utilizado para indemnizar a los sobrevivientes de Chicago. En los cómics, Cecil le paga a Mark por la vigilancia que el joven ejerce para proteger la Tierra. No obstante, en la adaptación, Cecil se resiste a emplear a Mark como su defensa, y es por esa razón que insiste con la idea de los libros de Nolan. Estos mismos libros son los que el Viltrumita le mencionó a su hijo que leyera. Por eso podemos ver las aventuras del hombre con el arma invencible, quien no es nada más y nada menos que la historia del enfrentamiento entre Omni-Man y Space Racer, uno de los héroes más fuertes del universo, el cual Nolan no fue capaz de derrotar, tan solo de neutralizar, al dejarlo atrapado en un cinturón de asteroides. Pero hablando de Debbie, ella también empaca el guante de béisbol con el que Mark jugaba con su padre durante la temporada 1, más precisamente el día que el joven descubrió sus poderes. Por esa razón, al momento de cerrar la caja, lo guarda en su repisa para preservarlo, en un gesto que demuestra que puede seguir adelante sin resentimiento o algún tipo de odio hacia Nolan. Todas las demás pertenencias son puestas fuera de la casa como dicta la tradición americana. Porque hablando de tradición americana, se confirma que Donald ha sido engañado por el gobierno. Como les expliqué en el video de su historia, Donald descubre su naturaleza de androide muchos años después de haber perdido la vida en una de las misiones que ejecutó para la agencia.
Estos hechos se narran en el cómic de Brit, pero ahora en la adaptación hacen un cambio bastante inteligente, donde usan su muerte ante Omni-Man como la muerte real del personaje. Durante esa explosión su cuerpo físico fue eliminado, y a partir de ese momento la agencia preservó su cabeza y construyó un cuerpo androide para que éste pudiera seguir con vida. A Donald no le queda otra opción que cortarse a sí mismo para terminar de confirmar sus sospechas, y a pesar de la sangre falsa que brota de su brazo, en el cuchillo puede notar cómo existe una estructura metálica dentro de él, por lo que se confirma que ahora su cuerpo es 99% androide, siendo su cerebro lo único humano de su cuerpo, así que muy posiblemente durante la Guerra de los Invencibles lo veremos usar sus nuevas habilidades. También durante este episodio tuvimos uno de mis arcos preferidos del cómic, el Rey Mauler. Después de la explosión de Armstrong, el Mauler sobreviviente quedó marcado, y fiel a sus costumbres decide crear un nuevo clon de sí mismo, con la diferencia de que ahora se rompe el ciclo, porque ambos pueden distinguir fácilmente cuál de ellos es el clon real. Este evento establece una jerarquía donde un Mauler es superior al otro, por eso ahora uno de ellos hace todo el trabajo, mientras que el original se encarga de renegar y beber Bourguignon durante todo el día. Ahora el gran plan del Mauler original es hacer varios clones para ser tratado como un rey, lo que demuestra cómo las jerarquías destruyen el entusiasmo por la ciencia, y si quieren conocer más sobre la historia de este personaje, los invito a ver el video que hice sobre ellos. Mientras que para finalizar el episodio tenemos lo relacionado con Atom Eve. Ahí podemos observar que las instalaciones de los Guardianes del Globo son muy similares a las del cómic, más precisamente donde Rex se enteró de la infidelidad de Duplicate. Ahí se encuentra Eva pasando la noche, debido a que no quiso viajar hasta su casa del árbol, por lo que podemos ver a Kill Cannon que se ha infiltrado en las instalaciones, y curiosamente este es el mismo superhéroe al que Mark se enfrentó por primera vez en la primera temporada. Al parecer el tipo está interesado en alguna tecnología de robot para potenciar sus poderes, lo que acaba por desencadenar un enfrentamiento con Eve. Estos tienen la típica pelea de un superhéroe contra un villano sobre un puente, donde el superhéroe debe derrotar al villano mientras intenta salvar la vida de los inocentes. Este enfrentamiento nunca ocurre en los cómics, pero funciona para continuar el conflicto de Eve. Por esa razón, después de esto, acaba regresando a casa de sus padres para arreglar la situación con su familia. Sin más que agregar, me parece un final de mitad de temporada muy interesante, así que durante las siguientes semanas estaré subiendo un video todos los días con las historias de los personajes y eventos que me faltan por subir al canal. No olviden dejarme saber en los comentarios qué les pareció este episodio de Invencible, así como los videos que les gustaría que suba. Y no se olviden del like si les gustó el video. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Nos vemos muy pronto. Un beso a la distancia. ¡Chao!